Excelente, excelente. Quiero tocar un caso más para entrar al último tópico y terminamos, querido Carlos. Quiero compartir un texto. Vamos a ver si puedo compartirlo aquí un momentito. Este texto, para que vean qué es lo que está pasando aquí, que esto era parte del desarrollo y que lamentablemente sí Israel tuvo contacto con este tipo de práctica. Vamos acá. ¿Dónde la compartí? Ok, estoy en Deuteronomio 18. Ok. En Deuteronomio 18, en el verso 9, hay algo bien peculiar. Dice costumbres abominables. Estamos hablando ya del libro de Deuteronomio, que muchos consideran, querido Carlos, que fue parte del libro de lo que encontró Josías en el templo perdido allí. Sí, sí, Eh, prácticamente la historia deuteronomista, la hipótesis documentaria son las posiciones que se sostienen desde ese punto. exacto. Y estamos hablando de un relato sacerdotal. Entonces, Deuteronomio 18, verso 9, quiero leer aquí, dice, cuando entres a la tierra que te dé el Señor, la Biblia 60 de la Reina Valera diría Jehová, dice, Ujú. cuando entres a la tierra que te da el Señor tu Dios, no imite las costumbres abominables de esas naciones. Ojo con esto, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego. Eso técnicamente estamos hablando de sacrificios humanos. Exacto. Estamos hablando de lo que son los sacrificios de niños. Ese es el gran culto a Molec o Moloch, como le quieran llamar. Entonces, los israelitas que estuvieron en contacto con los cananeos que practicaban estas cosas, pues técnicamente practicaron esto. Por eso es que no en una, podemos encontrar varios textos que Dios es celoso, es Dios abomina eso, el sacrificio de los humanos, de los niños en este caso. ¿Por qué? Porque su pueblo lo practicó. Incluso hay una teoría, Carlos, que quiero compartirla contigo para darte el paso, y es que cuando los exiliados regresan de Babilonia por el rey Ciro, persa, ellos comienzan a construir, incluso tenemos elementos bíblicos con la carta del libro de Nehemías, que ellos comienzan a construir las cosas. Pero leí en una ocasión, no, perdón, escuché, no leí, escuché en una ocasión, en una clase, que el profesor decía, cuando los judíos llegaron al Valle de Ginón, que se encuentra en el Antiguo Testamento, ellos querían construir ahí, edificar, pero ese lugar les trajo recuerdos malos de el Israel antiguo que era politeísta y sacrificaba allí. Ellos decidieron no construir nada ahí de ciudades, sino que lo convirtieron en un vertedero. Y ese vertedero pasó hasta el tiempo de Jesús, donde Jesús llama eso allí el Ben Ginón o el Geena, Sí. que se considera lo que es el gran basurero de fuego, que su fuego estaba día y de noche. Ahora, y eso ellos lo hicieron cuando crean los muros de Jerusalén, está afuera de Jerusalén, queda afuera. Que incluso, Carlos, que eso es considerado como el infierno. Pero Sí. cuando tú vas a Israel, vas a ver que ese lugar del Gehenna, lo que consideran el infierno, es un lugar turístico bien bonito. Yo estoy loco por ir a Israel para tomarme una foto y decirle a la gente, hermano, estoy en el infierno, mire aquí. Estoy loco por ir para allá, varón, para ver ese Gehenna. Entonces, ese lugar no lo construyen, pero sí lo hacen un tipo de vertedero, y eso llegó al tiempo de que Jesús lo utiliza por un símbolo de castigo. Ahora bien, no podemos negar técnicamente que Israel participó de ese gran pecado. Claro. Participó porque eran pueblo de la época, a su tiempo, compartían muchas cosas con los cananeos, inclusive para mucha gente, muchos estudiosos, Israel era técnicamente cananeo. Era cananeo. Sí. O sea, no es algo que Carlos aquí, el profesor se está inventando, el ágora se está inventando, no. Son cosas que tú vas conociendo cuando vas estudiando fuera de lo que es una cosmovisión de fe de iglesia.
Por eso estos estudios son buenos. Ahora bien, de que el pueblo se arrepintió, pues claro que se arrepintió. Hoy los israelitas ya no están sacrificando nada por el estilo, aunque mucho pueblo en Israel es ateo, pero Sí. hay un pequeño grupo de ortodoxos. O sea, Carlos, eran prácticas del desarrollo del pueblo de Israel hasta llegar a lo que se le conoce como un monoteísmo estricto. Adelante, mi estimado. Totalmente. De hecho, después del exilio se dice que ya en el judaísmo del segundo templo, de las tantas cosas que ellos pudiesen hacer que se conocían como pecado, una de ellas ya no fue practicar la idolatría. Prácticamente no fue un culto único y exclusivo a Yahvé. Eso es prácticamente lo que se dice, que es muy extraño en el judaísmo del segundo templo encontrar este tipo de prácticas religiosas ya, porque ya como que corrigieron, refinaron y todo eso, pero es como tú dices, lo que pasa es que como yo comentaba ahorita, ellos lo veían en su contexto, o sea, todos los demás lo hacían. No había una forma de ellos validar que le impida en ese momento no hacer eso. Entonces, si todos los demás lo hacían, ¿por qué yo no hacerlo? Era prácticamente el pensamiento de ellos. Entonces, ellos sí, ese tipo de prácticas la llegaron a hacer y llegaron a hacer muchísimas otras cosas más de las cuales tenemos testimonio, no solamente en el texto bíblico a través de la condena de los profetas, sino registros arqueológicos que nos dan hincapié a todo ese tipo de cosas. De hecho, si nosotros leemos el relato de Primera de Reyes de Elías, Elías degolló como un caníbal, degolló a los profetas de Baal y a Shera. Entonces, lo que yo quiero decir que eran cosas que ellos veían como normal, ellos tenían como normal y la hacían. Ellos fueron cambiando, fueron refinando, pero lo hacían. Y eso es parte de las cosas que nosotros aprendemos y entendemos correctamente cuando abordamos los textos a la luz de un pensamiento claro, no presuposicionalista, un pensamiento claro para entender todas estas cosas y el ver la razón primero por la cual están escritas y ver qué conclusiones podemos sacar acerca de todo esto. La idea realmente de objetar todas estas cosas es por una visión anacrónica prácticamente. O sea, es que nosotros somos bastante anacrónicos porque queremos imponerle nuestras ideas al texto y queremos llevar hasta nuestra moral al texto. Entonces, esas son las cosas que tenemos que comenzar a evitar para poder hacer una exégesis, una interpretación correcta del texto y entender incluso por qué se escribió tal cosa, por qué está ahí, por qué está escrito, qué relevancia tiene que se tomó y se escribió muchas veces, por no decir todas. Nosotros vemos el texto a la luz de algo que pasó a principios del siglo XX, que se conoce con los papeles de fundamentals, el famoso fundamentalismo. Miren, el fundamentalismo no es una postura dentro de la erudición. En la erudición tú tienes conservadores, tienes una visión conservadora que no es fundamentalista. De hecho, los mismos conservadores atacan el fundamentalismo y tienes una visión que es crítica. Ahora, para los fundamentalistas están los fundamentalistas, los críticos y los liberales, pero los liberales son aquellas personas que no aceptan estas ideas que se hablan en los fundamental o de fundamental. Entonces, esas ideas son las que lamentablemente han permeado en Latinoamérica y nos han influido. Ideas, por ejemplo, mira, hay que decir una verdad, para nosotros, o en un tiempo para mí, los teólogos o referentes eran los gringos, lamentablemente. O sea, porque cuando yo comencé a ver la teología europea y la alemana, yo dije, no, pero espérate, aquí pasa algo. O sea, ¿con qué se come esto? Porque la teología americana está muy influenciada con el fundamentalismo. O sea, la inerrancia es algo que se sostiene. Si tú no eres inerrante, tú no eres creyente. O sea, se acabó todo. ¿Tú crees en la ignorancia, Carlos? No, yo no creo en la ignorancia. Para mí, yo puedo entender que el texto Yo tampoco, puede tener errores. yo no De creo en hecho, la la ignorancia. ignorancia ni siquiera era una creencia en los padres de la iglesia. O Es sea, un invento del fundamentalista, de fundamentalista, de la iglesia fundamentalista americana fundamentalismo. para hacerle un contraataque a la teología alemana. Y no solamente eso, según hay fuentes, no la he validado, pero según se dice en la historia, la inerrancia cogió auge en Estados Unidos para justificar la esclavitud por medio de la Biblia. Mira, vaya. Según escuchaba a un historiador decirlo, y no lo he validado aún, pero si es como él dice, es algo grave. Pero todas esas creencias fundamentalistas, la inerrancia, por ejemplo,
si te fijas la diferencia entre la teología alemana en Europa y la americana, que cuando allá estaban pensando en cosas críticas, cómo afrontar el cientificismo y cosas así, aquí los fundamentalistas estaban pensando en cómo probar que la creación fue en 6 días literales. Entonces tú ves una gran diferencia y lamentablemente nosotros por pertenecer a este lado del charco estamos muy influenciados con la teología fundamentalista del mundo americano. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, teólogos europeos, escritores europeos y prácticamente alemanes, hasta en un momento hasta los satanizamos, porque lo teníamos como liberales. Pero luego que comenzamos a entenderlo, nos dimos cuenta que no, que el error estaba a este lado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Cómo nosotros, qué lente. A mí me gusta hablar de la cosmovisión como unos lentes. Si yo uso unos lentes fundamentalistas y yo comienzo a leer todas estas cosas, yo no la voy a entender, la voy a cuestionar o hasta voy a criticar a quien la dice. Pero yo no puedo objetar los hechos, son hechos, señores. Los judíos, los hebreos, los israelitas practicaban todas estas cosas. Entonces, el punto es entender por qué están escritas ahí. Y para eso tenemos que recurrir a las ciencias bíblicas. ¿Por qué están escritas? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se decidió incluirme y darle mención? ¿Qué ellos quisieron reflejar con eso? Entonces, si nosotros no hacemos ese ejercicio de ser anacrónicos, para no ver el texto con nuestros ojos y quitarnos los lentes del fundamentalismo y no tenerles miedo a las herramientas que nos van a ayudar a entender el texto de una forma mejor, nunca vamos a entender todo esto como tiene que entenderse realmente. Entonces, es importante hacer ese ejercicio autocrítico de reflexión. Cuando yo comencé a entender el texto como un hebreo antiguo, yo vi muchas cosas que yo no veía. Yo entendí, por ejemplo, más a fondo la intertextualidad y la intratextualidad. Por ejemplo, yo veo todo eso en Hechos capítulo 2, porque ese hablar en lengua con esas naciones es una alusión a las naciones en Génesis. Ese Jesús en Dios mío, cuando estaba en la región de Cesarea de Filipo, esa región se le conocía como el Valle de la Serpiente, la región de Basán, cuando tú entiendes que para los hebreos la región de Basán era un lugar espiritual donde confluían los demonios y espíritus inmundos y esas cosas, tú entiendes por qué Jesús hace esa declaración justamente en esa región, pero es cuando tú comienzas a verlo con los ojos que ellos lo veían y a entenderlo como ellos lo entendían. Entonces, eso simplemente se hace cuando usted se despoja de anacronismo, de fundamentalismo y está abierto a entender el texto como realmente pretende o quiere que se le entienda, diría yo. O sea, como que el texto te dice, mira, entiéndeme así, como yo quiero, no como tú quieras. Prácticamente entiendo que es lo mejor que podemos hacer y es lo que nos va a ayudar a cambiar y a tener una visión más robusta y más sólida.